Gloria Trevi tiene 11 procedimientos legales contra las víctimas del llamado Clan Trevi Andrade ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de otras acciones legales contra varias de estas sobrevivientes por supuestos daños al honor. Y eso no lo es todo. Después de ser demandada 5 veces en California por acusaciones graves que tienen que ver con abuso de menores, Gloria Trevi respondió presentando contrademandas en contra de cada una de aquellas que la acusan. Pero como si toda esta batalla legal no fuera suficiente, ahora surge un elemento que podría elevar todavía más esta polémica. Su propio abogado admite que Gloria buscará obtener millones de pesos de estas sobrevivientes, así como lo escuchas, millones de pesos. Así que vamos a analizar exactamente qué fue lo que dijo su abogado, en qué contexto lo dijo y sobre todo qué significa esto para estas víctimas que durante años se han presentado públicamente como sobrevivientes del llamado Clan Trevi Andrade. Nosotros, por cierto, justo con estas publicaciones que hizo Carla y también Aline, Marlene y Guadalupe, justo estuvieron en varias entrevistas atacando a la marca, o sea, diciendo que tiene un origen ilegal y que fue construida con base en ilícitos. Nosotros las demandamos a las cuatro. Las cuatro están demandadas en el INPI. Abogado, estas últimas consecuencias, como bien lo dijiste, y retrocedemos un poquito, puede ser económicamente o pueden llegar a la cárcel las cuatro. No, no tenemos alguna acción ahorita promovida contra ellas que pudiera representarles un peligro de ir a la cárcel, pero asuntos legales que traemos sí podrían derivar en una multa, que son multas, digamos, más o menos altas. Eso se va al erario Estamos público. hablando de millones, disculpen la interrupción, hablamos de millones. No, pero sí podemos hablar de que sea una multa que ronde entre los 300 y los 600,000 pesos. Pero aquí viene lo interesante donde sí podríamos hablar de millones. La reparación económica que en caso de tener favorable el asunto vamos a ir a pedir a una vía civil a un juez. O sea, estos asuntos tienen esas dos vertientes. Te sanciona el Estado con una multa por infringir la ley y le deja al titular afectado la posibilidad de ir a reparar daños y perjuicios. Tú sabes que la marca Gloria Trevi es una marca muy valiosa, pues vale mucho dinero, la marca ya está valuada, vale cientos de millones de pesos y por supuesto que vamos a pedir una reparación congruente, digamos, al daño que ha sufrido no solamente la señora en lo personal, sino estos intangibles que son muy valiosos. Gloria Trevi ha argumentado en diferentes ocasiones que ella se ha visto obligada a defenderse. Su postura ha sido que no busca venganza, que no quiere estar involucrada permanentemente en pleitos legales y que en realidad lo único que desea es continuar con su vida, seguir cantando y dedicándose a su carrera. Días. Ha sido un trabajo no de una semana, de tiempo, de estar hablando, entonces sí he logrado perdonar. Y entonces hay gente que critica y dice, pero ¿cómo perdonaste al que te hizo esto y esto y esto? Y cosas muy fuertes. Pues sí, porque para poderme yo reencontrar con ella, con mi hija, y por mí tengo que perdonar. Hay que perdonar por uno mismo. Perdonar no quiere decir que esas personas no vayan a tener consecuencias por sus actos. Si a mí unas personas me atacan, pues pongo una mejilla. Me siguen atacando, pongo la otra mejilla. Yo nomás tengo 2 mejillas, ¿verdad? Ya se acabaron las mejillas y ya llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? Me voy a defender, no voy a atacar, me voy a defender. Y hasta donde quieran llegar, es hasta donde yo me voy a defender. No voy a atacar más. Y tengo como para decir, así. Sí. Pero no, porque eso no es lo que yo quiero hacer ni lo que nunca he querido hacer. Nunca he querido hacer esto. Nunca he querido estar en esta situación. Yo quería cantar, nada más actuar, tener mis shows. Eso era lo que yo quería desde que era una niña. Desde que soñaba con hacerme famosa y regresar un día en una limusina por mis hermanitos y llevarme hasta el perro en la limusina. O sea... Según esta narrativa, las acciones legales que ha emprendido serían simplemente una respuesta necesaria ante los ataques que ella considera y acusaciones en su contra. Sin embargo, aquí es donde esta versión comienza a generar cuestionamientos. Cuando vemos cómo se desarrolló públicamente esta historia durante años, resulta difícil ignorar una verdad. Y es que Gloria Trevi tuvo durante muchísimo tiempo
un enorme control sobre la historia pública de lo que ocurrió. Durante años pudo contar su versión en entrevistas, películas, serie, programas de televisión y distintos medios de comunicación, prácticamente sin que nadie, incluyendo las mujeres que hoy la señalan, tuvieran una plataforma comparable para cuestionar públicamente su relato. Su historia fue escuchada una y otra vez. Su versión se convirtió para una parte importante del público en la versión dominante de lo ocurrido. Y durante todo ese tiempo, muchas de estas sobrevivientes que habían formado parte de ese llamado clan Trevi Andrade permanecieron prácticamente en silencio o lejos de los grandes medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre cuando finalmente alguna de estas mujeres comienzan a hablar? ¿Qué sucede cuando empiezan a contar públicamente su verdad, la cual es distinta de los hechos que narra Gloria Trevi? Cuando cuestionan la narrativa que durante años había predominado y cuando algunas incluso deciden acudir ante los tribunales, pues comienza una ofensiva legal. Y precisamente por eso existe una contradicción que vale la pena mencionar. Porque Gloria dice que no busca venganza y que simplemente quiere defenderse y seguir cantando. Pero al mismo tiempo vemos múltiples acciones legales contra algunas de las mismas mujeres que hoy cuestionan públicamente su versión de la historia. Y ahora sabemos, además, que su representación legal contempla buscar millones de pesos. Y aunque muchos pueden argumentar que ella tiene el derecho de defenderse, también es necesario reconocer que ese derecho no significa que no podamos cuestionar su estrategia, el momento y las posibles consecuencias de esas acciones legales. Para muchos esto no parece únicamente una defensa. Lo consideran un intento de silenciamiento, un mensaje que podría interpretarse de una manera muy sencilla. Si hablas, si cuentas públicamente tu historia y si haces algunas acusaciones, podrías terminar enfrentándote a años de litigios y a reclamaciones económicas millonarias. Y esa es precisamente la cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Gloria Trevi simplemente se está defendiendo de acusaciones que considera falsas o está usando todas las herramientas legales posibles para recuperar el control de una narrativa que por primera vez en años ya no controla ella sola? Quizá la verdadera molestia es que otras mujeres finalmente comenzaron a contar su propia versión de la historia. Jamás hubieran podido tener odio. Tal vez envidia, pero odio no, porque de mí tragaron. Y siguen tragando y espero que dejen de tragar porque es muy bonito ganarse el dinero y la vida con el sudor de su frente y no con el veneno de sus lenguas y a costillas de los demás. A mí ya nada más, fíjate, o sea, no estoy dando nombres ni nada, ni me interesa. Que me dejen en paz. O sea, que se dediquen a sus cosas, que ya dejen de querer estar persiguiendo las cámaras que están viendo mi trabajo y van ahí a querer aparecer. No, o sea, es que trabaja. O sea, si no puedes cantar, si no puedes componer, yo no tengo la culpa. Dios te debe de haber dado algún don. Búscalo, encuéntralo y utilízalo, porque Dios no deja a nadie con las manos vacías. A todo esto se suma otra narrativa que se ha repetido durante años, que las sobrevivientes sienten envidia de la carrera de Gloria Trevi y que en realidad lo único que buscan es quitarle su dinero. Y esto no es algo que surgió únicamente de sus seguidores en redes sociales. La propia cantante ha contribuido públicamente a construirla y promoverla. Desde el inicio de este conflicto, Gloria comenzó a plantear públicamente e incluso en su propio libro que estas sobrevivientes se aprovechaban de ella, que vivían a sus expensas o que buscaban beneficiarse de su fama y de su posición. Y por supuesto, cuando esto es dicho por una figura pública con millones de seguidores, el mensaje se amplifica.
Con el paso del tiempo, esa historia se trasladó a las redes sociales y en algunos espacios se ha convertido en un discurso sumamente agresivo y revictimizante contra las víctimas. Las sobrevivientes son constantemente cuestionadas, desacreditadas e incluso hostigadas bajo una misma premisa, que todo lo hacen por dinero. Si presentan una demanda, es por dinero. Si cuentan públicamente su historia, es por dinero. Si buscan que un tribunal escuche sus acusaciones, nuevamente se les dice que es por dinero. De esta manera, prácticamente cualquier procedimiento legal que emprendan termina siendo interpretado por algunos sectores no como una búsqueda de verdad y de justicia que ellas aseguran llevar años reclamando, sino como un supuesto intento de obtener un beneficio económico de Gloria Trevi. Pero por supuesto que esto resulta altamente contradictorio, porque mientras a estas mujeres se les acusa constantemente de querer enriquecerse a costa de Gloria, ahora es la propia representación legal de Gloria Trevi la que habla abiertamente de buscar millones de pesos de estas sobrevivientes. Gloria Trevi gana demanda contra el libro de Carla de la Cuesta. La cantante denunció a la editorial del Pingüino por usar fotografías de su persona en el libro que escribió Carla sobre su experiencia con la artista. Trevi defendió que la editorial no tenía su consentimiento para usar su imagen, por lo que el INPI falló a su favor y además le impuso una multa de más de $500,000 a la empresa. El libro saldrá del mercado hasta que las fotografías obtengan la autorización de la cantante o, por otro lado, sean retiradas del mismo. Pues mira, lo que pasó es se le impuso una multa en primer lugar a la editorial, está arriba del $500,000, y sí se le ordena abstenerse de seguir explotando la propia imagen de la señora. Lo lógico sería, uno, que ya no saque nuevas ediciones, digamos, basándose en esa estrategia de aprovecharse de la propia imagen de la señora, y claro, que si hay algún libro todavía en exhibición, pues que se retirara para que hiciera el ajuste respectivo. Si no lo hace así, si ellos quieren seguir vendiendo el libro, van a tener que exhibir una medida, una fianza, una póliza de garantía para pues, la señora Gloria en un potencial medio de impugnación. Pero el componente económico no aparece únicamente en los procedimientos directamente contra las víctimas. Gloria Trevi también ha emprendido acciones legales contra Penguin Random House, la editorial que publicó el libro de Carla de la Cuesta. La editorial tendría que pagarle a la cantante $500,000. Pero hay un antecedente todavía más importante. El objetivo principal de Gloria Trevi y sus abogados habría sido obtener el 40% de las regalías generadas por el libro Todo a la Luz de Carla de la Cuesta. Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo. Porque si durante años se ha usado el argumento económico para intentar desacreditar a las víctimas, si constantemente se les acusa de hablar, demandar o contar sus historias porque supuestamente quieren el dinero de Gloria, entonces también tenemos que observar con el mismo criterio cuánto pesa el dinero dentro de las acciones legales emprendidas por la propia cantante. Ya que existen reclamaciones contra sobrevivientes, tenemos la intención expresada por su representante legal de buscar indemnizaciones millonarias, tenemos procedimientos relacionados con el libro de Carla de la Cuesta, tenemos una pretensión sobre un porcentaje de regalías y tenemos, según la actualización de este caso, una resolución económica de $500,000 contra Penguin Random House. Es decir, cuando vemos el conjunto de esos procedimientos, el dinero aparece una y otra vez como un elemento importante de estos reclamos. Y aquí vemos nuevamente una de las grandes contradicciones de esa narrativa. El dinero parece convertirse en prueba de malas intenciones solamente cuando quien lo reclama es una de las víctimas que acusa a Gloria Trevi. Cuando lo reclama ella, se habla de reparación, defensa y justicia. Cuando lo reclama una sobreviviente, inmediatamente aparece la acusación de ambición, envidia o interés económico. Entonces, si realmente queremos analizar estos casos con seriedad, el criterio tiene que ser el mismo para todos. Los demandas por $180 millones. ¿Cómo llegaste tú y tus abogados a esa cifra? Pues es una cifra simbólica realmente, porque fue una cifra a la que llegaron
en la UNAM, pero eso estamos hablando de antes de que naciera mi hijo Ángel Gabriel. Después todavía siguieron haciendo programas y programas. O sea que podría llegar a ser más que 180 millones de dólares, Eso es algo- lo que determina el juez. Y por supuesto que no podemos olvidar una de las demandas más sonadas que tienen que ver con Gloria Trevi, la famosa demanda que emprendió en el 2009 contra TV Azteca, en la que la cantante reclamó una reparación por daños que llegó a plantearse en la jugosa cantidad de 180 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra extraordinariamente alta. Sin embargo, durante años, muchos de sus seguidores han defendido esa demanda como completamente justa. Han argumentado que Gloria tiene derecho a buscar una reparación por los daños que asegura haber sufrido y que si logra demostrar su caso, merece recibir la compensación correspondiente. Y ese argumento por sí mismo podría ser válido. Una persona tiene derecho a acudir a los tribunales y reclamar los daños que considera que le fueron ocasionados. El problema aparece cuando ese mismo principio deja de aplicarse en cuanto quienes demandan son las víctimas que acusan a Gloria Trevi, porque rara vez vemos entre sus seguidores el mismo cuestionamiento hacia aquella demanda. ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué 180 millones de dólares? ¿Será que todo esto se trata realmente de un interés económico? Por supuesto que ellos jamás cuestionan esas cosas. En este caso, la cantidad reclamada no parece ser suficiente para desacreditar automáticamente las intenciones de Gloria. Pero cuando hablamos de las demandas presentadas por la Jane Doe en California, demandas en las que ni siquiera existe una cifra monetaria determinada públicamente como esos 180 millones de dólares, inmediatamente aparece la acusación. Lo hacen por dinero. Porque si Gloria Trevi puede reclamar una cantidad millonaria y eso no significa automáticamente que su única motivación sea enriquecerse, entonces, ¿por qué la existencia de una reclamación por daños convertiría automáticamente a sus acusadoras en mujeres interesadas únicamente en obtener dinero? No podemos tener dos reglas diferentes dependiendo de quién esté sentado de cada lado del tribunal. Pero estas no son las únicas ocasiones en las que Gloria Trevi ha recurrido a los tribunales pidiendo importantes compensaciones económicas. A lo largo de los años, la cantante también ha emprendido acciones legales contra otras figuras públicas, entre ellas Sabina Berman y Andrés Puentes, de quien también llegó a reclamar una importante cantidad de dinero. Porque en ese programa con Javier Seriani empezamos a sacar muchas conclusiones y empezamos a atar cabos. Me habló en vivo, me habló la señora, la mamá de Gloria Trevi, la señora esta, ¿cómo se llama? Gloria Ruiz, ¿no? Me habló, hicieron un contacto vía telefónica y ella me regañó, ¿no? Y me dijo que yo por qué me metía, que a mí qué me importaba, que la chingada, ¿no? Entonces dije, ¿sabe qué, señora? Me importa por una cuestión, pues, o sea, imagínese usted, ¿no? Así como hay gente que se amarra a un árbol y hay gente que defiende perros, pues a mí sí me interesa saber qué pasó con una niña de 30 días de nacida. Y además usted debería estar agradecida conmigo porque esa niña es su nieta y a nadie le importa la nieta, ni a usted, que es la abuela, de saber qué fue lo que pasó. Y es precisamente aquí cuando observamos todos estos casos en conjunto, cuando comienza a surgir un patrón que como mínimo merece ser analizado. Porque ya no estamos hablando de un procedimiento aislado, estamos hablando de diferentes conflictos legales en distintos momentos y contra distintas personas en los que las reclamaciones económicas aparecen una y otra vez. ¿Será acaso que las consecuencias económicas de estas demandas podrían tener un efecto intimidatorio o disuasorio sobre quienes buscan hablar públicamente acerca de este tema? Porque si se va a cuestionar a las sobrevivientes, entonces también tenemos el derecho de examinar el historial de reclamaciones económicas de Gloria Trevi. ¿Quién se ha beneficiado económicamente de que esta historia continúe generando atención durante todos estos años? Durante mucho tiempo se ha hablado acerca de las víctimas bajo la narrativa de que hablan por dinero, que demandan por dinero y que buscan beneficiarse económicamente de Gloria Trevi.
Sin embargo, al observar el panorama completo, vemos que la propia Gloria Trevi ha generado múltiples proyectos alrededor de su historia y ha recurrido en numerosas ocasiones a procedimientos legales en los que ha buscado compensaciones económicas importantes. Libro, producciones, entrevistas y otros proyectos han mantenido su versión de la historia frente al público. Y es por eso que resulta sumamente contradictorio que el argumento del dinero sea utilizado constantemente para golpear a las víctimas que la acusan, mientras que el componente económico de las propias acciones legales y proyectos de Gloria Trevi rara vez reciben el mismo cuestionamiento por parte de quienes la defienden. Y es aquí donde queremos saber cuál es tu opinión acerca de este tema. ¿Crees realmente que Gloria Trevi busca beneficiarse económicamente de este caso? ¿O más bien crees que todo esto lo hace con la intención de silenciar cualquier voz que contradiga su propia narrativa? Te leemos en los comentarios. Y parecía que ella no estaba involucrada. Al poco tiempo sale la película y me dice, ya recuperé los derechos de mi vida. O sea, primero decía que no estaba de acuerdo, después recuperó porque, claro, es dinero que es para sus hijos y es su vida y todo. O sea, que ella de todo, o sea, siempre ha ganado, tanto del libro, de la película y la serie, exactamente lo mismo. Yo no soy... Tengo mensajes, ella diciéndome, es que, ¿qué quieres? ¿Que vuelva a demandar? Ya demandé a TV Azteca, demando ahora a Televisa, porque no, ella siempre no es responsable absolutamente de nada. O sea, es gracioso, pero ella es la que me ruega que yo participe, que yo ponga mi cara y que ponga mi nombre. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala, en línea.